La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Empecé a escucharos hará cosa de un año y poco a poco he ido sintiéndome como una familia. El sentimiento de pertenencia que genera estar aquí, escucharos, leeros, aprender con vosotros es maravilloso, y eso es lo que me llevó a hacerme mecenas en cuanto tuve la oportunidad. Y nada, solo quería con este mensaje daros las gracias y pediros que sigáis así, porque es genial estar en esta comunidad. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. A 36 horas de gastarnos 175 millones de euros, a 36 horas de bloquear este país 6 meses y otros 6 meses, les he planteado llegar a un acuerdo con el otro partido constitucionalista, con el Partido Popular, ir de la mano con el señor Casado y el Partido Popular para ofrecer una solución de Estado. Cuando uno escucha la propuesta del señor Rivera, no hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan, que es lo que hemos venido pidiendo desde el pasado 28 de abril, que se abstengan. Desde el punto de vista técnico no se les está pidiendo ningún tipo de apoyo al gobierno del Partido Socialista, sino simplemente una abstención, en tanto y cuanto no hay ninguna mayoría alternativa parlamentaria distinta a un gobierno del Partido Socialista. Es evidente que el gobierno de España garantiza el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la integridad territorial, la soberanía nacional. I said that we think we know who it was, but I didn't say anybody. But certainly it would look to most like it was Iran, but I did not say it the way you said. Go ahead. The sun appeared, my God, my fears of silver mounted in the light. Se empeñan particularmente, y es lo que está muy relacionado con lo que vamos a tratar hoy, en tratar de impedir la llegada de combustible a Cuba, para evitar el arribo a puertos cubanos de los tanqueros. Para eso amenazan brutalmente a las navieras, a los gobiernos donde están registrados los barcos que tienen negocios con Cuba. Quiero celebrar con todo el país la firma de este acuerdo de convivencia, de entendimiento. Es un paso acertado, necesario, que abre todas las puertas hacia el diálogo por la paz. Así le he mandado decir al gobierno de Noruega. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, en un día en el que todos los focos están colocados en el Congreso de los Diputados. Se termina el plazo de las negociaciones y hay mucha incertidumbre en torno a las posibles ecuaciones para configurar un gobierno o bien ir de cabeza a la repetición electoral. Bueno, como a esta hora todo son hipótesis, vamos a intentar analizar a través de las portadas de los periódicos dónde sitúan los medios de comunicación el relato
podremos hablar, además, tendremos la oportunidad de conversar aquí en el estudio con Juan López de Uralde, porque hoy es martes. Los martes ya sabéis que abrimos este capítulo para el gran reto que supone el medio ambiente, la ecología, la lucha contra el cambio climático, contra esta crisis medioambiental que estamos viviendo. Juan López de Uralde, en su condición de activista medioambiental, nos acompaña todos los martes, pero se ha dado la circunstancia coyuntural de que además Uralde está participando en las negociaciones con el Partido Socialista en nombre de Unidas Podemos, de forma que, bueno, pues algo de información nos podrá dar sobre el transcurso de estas negociaciones, en qué punto se encuentran, qué expectativas hay, se podrá conformar un gobierno. Ayer escuchamos una oferta de última hora lanzada por Albert Rivera, proponía a Casado una abstención conjunta y colocaba al Partido Socialista en una situación ciertamente incómoda en la tesitura de si tener que aceptar el apoyo de Rivera o desmarcarse, y de forma que se colocaba públicamente en otra posición. Bueno, vamos a analizar esto, lo vamos a hablar con vuestra ayuda, para lo que hay diferentes formas de participación. Un hashtag en Twitter. Ya lo sabéis que tenemos el hashtag a través del cual podéis comentar para que podamos organizar la conversación en las redes sociales. En Twitter, @la_cafetera_Ribex. Tantas acusaciones que recibe Albert Rivera de estar al servicio, y Ciudadanos de estar al servicio del IBEX. Bueno, pues @la_cafetera_Ribex es el hashtag elegido hoy en el programa. María.es, María Navarro, buenos días. Buenos días. Horas de descuento, las horas finales. Y luego dirán que por qué la credibilidad política está en cuestión. Lo peor de todo es la derivada de la forma en la que la gente está observando esta sucesión de desencuentros, y todo esto contribuye no a tener una idea sobre la política muy positiva. Sobre todo por alguien como Albert Rivera, que ha empujado a un sector de la población a la polarización, ¿no? Y les ha dicho que con Sánchez no, que el sanchismo era lo peor que le podía pasar a la democracia. Incluso llegó a hablar de que eran una banda, la banda de Sánchez, que lo repitió tantas y tantas veces. Ahora tenemos que escuchar ese silencio. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Os pedimos ayuda. Sabéis que podéis participar a través del chat de Spreaker, el link ese que habéis visto que se publica en Twitter a primera hora. Si lo pulsáis aparece Spreaker y allí hay un chat donde la gente está conversando a tiempo real. A través de las redes sociales, como ya están haciendo, utilizando ese hashtag @la_cafetera_Ribex, @la_cafetera_Ribex es el hashtag que ya están utilizando algunos de nuestros oyentes, que están poniendo a esta conversación su análisis, su interpretación, y os pedimos que hagáis lo mismo. @la_cafetera_Ribex. E insisto, como están haciendo a esta hora, tú como yo, David, Graznando, Enfermero Salesa dice buenos días. El dinero lo puede todo, dice Enfermero Salesa, dice, pero no puede hacer esto. Y envía a Twitter a esta hora una fotografía de el amanecer en Aragón, en la Sierra del Maestrazgo. Tú dices de Valderrobles, que es muy bonita. Yo reconozco que es una región muy bonita donde está tu pueblo. Ten cuidado, porque igual no te dejan entrar nunca más a Valderrobles. Como sigas así. Me va a dar mucha pena teniendo este amanecer delante. Seguro que te da mucha pena, ya te lo digo yo. Me va a dar mucha pena. Mira el amanecer que envía Berto Salesa. Lo voy a retuitear porque merece la pena. No me enfrentes. ¡Ay! Españoles, el Maestrazgo ha vuelto. No, muy bonito, Berto Salesa, está muy bien. Bueno, también Pablo dice, ¡ay, los poderes fácticos ponen la pinza a funcionar! Miedo a que coja aire la izquierda, que sea imposible no aceptarlos en un gobierno. Dice, bueno, Enrique Quesada, lo de ayer fue el colmo del postureo. ¿Cuándo van a comenzar a hacer política y a gobernar de una puñetera vez? Mucha declaración festiva por el baloncesto, pero ni una palabra de consuelo a la familia Mendieta. Buenos días, mundo. Bueno, para ser honestos, aunque ha sido tachado de ciertamente algo hipócrita, pero ayer Pedro Sánchez publicó un tuit de apoyo a la familia de Mendieta. Sabéis que ayer falleció la mujer que consiguió llevar a la justicia argentina el caso de su padre asesinado durante el franquismo, el caso de Timoteo Mendieta. Ayer falleció Ascensión Mendieta con 93 años. Una mujer más grande que su propio gobierno, una mujer que impulsó la búsqueda de su padre, que tuvo que recurrir a la justicia internacional y que consiguió que la justicia internacional se pusiera a trabajar para la exhumación de su padre. Fue la primera exhumación por orden judicial de nuestro país y la primera bajo tutela internacional. Ascensión Mendieta, con 93 años, un carácter, una vitalidad, una fortaleza.
también moral, implacable, pero llena de ternura, llena de cariño, llena de decisión, de vehemencia, de valentía. Ascensión Mendieta, que falleció ayer, fue su propia nieta la que lo comunicó a través de las redes sociales. Luego llamaremos a Emilio Silva para que nos pueda también hacer una pequeña fotografía de esta mujer que consiguió llevar a la justicia argentina el caso de la exhumación de su padre para recuperar sus restos, dado que la justicia española no estaba apoyando esa búsqueda. Ascensión Mendieta, que falleció ayer a los 93 años de edad y que se reunirá finalmente, por fin, con su padre. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno, pues vamos a hacer el análisis de las portadas de los periódicos, si os parece, y porque vamos a poder observar a través de las noticias que se publican hoy, colocadas con el foco en esta situación política bloqueada en España. Llevamos más de 5 meses en los que no ha ocurrido nada, con un gobierno en funciones que, de forma casi por inercia, pues va pasando los días y aquí no hay gobierno, aquí no hay, en fin. Y hoy es el día en el que acaba la fecha límite. Por eso las maniobras de los partidos a pocas horas de la última ronda con el rey se suceden y los oscuros callejones de la corte madrileña especulan sobre el volantazo de Rivera, que, dice el periódico El País, exige ahora al PSOE romper el pacto en Navarra y preparar el 155. Sin embargo, Sánchez respondió ayer que no hay obstáculo para que PP y Ciudadanos se abstengan, que parte de las condiciones que ha exigido Ciudadanos ya se cumplen y además Unidas Podemos se mantiene en la abstención ante la investidura. Yo os voy a dar algunas claves de lo que especulan en las últimas horas en la corte, en los oscuros callejones de la corte. Ahora vamos a ver cuáles son los titulares, e insisto que entramos en el territorio de la especulación porque hasta ahora nadie lo sabe muy bien. Ha habido reuniones con el rey. Ayer estuvo Juan López Duralde reunido con el rey. Como va a estar aquí en el estudio, vamos a tener la oportunidad de preguntar a alguien en primera persona, a alguien que ha formado parte de esas conversaciones, a alguien que ha estado en la mesa de negociación, a alguien que ayer estuvo viendo al rey, a alguien que tiene una información evidentemente de primera mano sobre lo que está ocurriendo. Pero antes de que llegue por aquí, os diré que en los oscuros callejones de la corte madrileña bullen los silbidos. Se habla mucho, se especula mucho con qué posición va a obtener. Se decía, a solo unas horas de que se cerrase el plazo, que el Partido Socialista ofrecería a Unidas Podemos un pacto que no pudiera rechazar, probablemente con 1 o 2 ministerios menos de lo que había ofrecido antes de verano. De forma que Unidas Podemos no le quedaría más remedio que aceptar esa oferta ya muy devaluada y presentarla ante los ciudadanos y pues ser objeto, recibir los reproches de por qué aceptáis ahora esto, cuando entonces os parecía poca cosa. Esto era lo que se especulaba en el entorno socialista, que también había voces que decían mejor ir a elecciones y tratar de conseguir una abstención del Partido Popular después de esas elecciones y así decir, bueno, hemos ido a elecciones porque ustedes no han querido un acuerdo y tratar de culpar de eso a Unidas Podemos. Mientras tanto, en Unidas Podemos había un debate interno sobre cómo afrontar una decisión de esta naturaleza y veían una intencionalidad muy clara por parte del PSOE para ir a elecciones. Pero ayer se desmarcó a última hora Albert Rivera. Ya es llamativo, ya llama la atención, como decía María, que la persona que ha protagonizado algunas de las críticas más duras contra el presidente del gobierno, al que ha acusado de ser el jefe de la banda, ¿os acordáis? Lo oís, es el silencio. ¿Os acordáis del plan que quería perpetrar el jefe de la banda y del que formaban parte Arnaldo Otegi, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y cuyo único objetivo era liquidar España? Bueno, pues todo eso se quedó en nada ayer cuando, a última hora, en tiempo de descuenta, Albert Rivera se desmarcó. Hay quien veía un síntoma más de su espíritu veleta, que vuela de un lado a otro, que es capaz de pactar con la extrema derecha, decir que no hay que negociar con el jefe de la banda y al día siguiente ofrecer un pacto de legislatura para con Pedro Sánchez. Bueno, pues de esa veleta decían, bueno, pero también ha intentado un objetivo muy claro con su oferta. Ha intentado que tenga que retratarse el Partido Socialista cuando ya quedan muy pocas horas para que le desactiven la iniciativa.
ha intentado que se retrate primero el Partido Popular, de manera que al PP le dicen no sois responsables porque no estáis participando de mi operación. Ya ahora veréis que en las portadas hubo una reunión entre Albert Rivera y Pablo Casado y esta reunión, bueno, quedó en nada. Sánchez sin excusas, dice hoy el ABC. Rivera articula una oferta de abstención con Casado para evitar las elecciones y permitir al PSOE gobernar sin el apoyo de independentistas y Podemos. Aunque el ABC, el periódico ABC, lo coloca todo muy definido y muy anunciado, pero lo que hemos visto es un Partido Popular desmarcándose. De hecho, es el titular del periódico El Mundo. Así que del periódico ABC, que dan por hecho que es una oferta conjunta, al periódico El Mundo, que dice Casado se desmarca de Ciudadanos, hay un territorio bastante amplio, pero para que veáis que la jugada de Ciudadanos tenía como objeto facilitar la investidura con la abstención, pero básicamente acorralar a Sánchez para que tenga que desmarcarse, para que tenga que decir que no a su oferta y, si quiere ir a elecciones, si es lo que pretende, pues que pueda enarbolar. No has querido ni recibir los votos de la derecha ni acercarte a la izquierda porque lo único que estás es jugando en clave electoral y utilizar eso como argumento durante la campaña. Bueno, ayer Albert Rivera proponía en estos términos a Pablo Casado una abstención conjunta. A 36 horas de gastarnos 175 millones de euros, a 36 horas de bloquear este país 6 meses y otros 6 meses, les he planteado llegar a un acuerdo con el otro partido constitucionalista, con el Partido Popular, ir de la mano con el señor Casado y el Partido Popular para ofrecer una solución de Estado. No una solución de partido, sino una solución de Estado. Ante la incapacidad de Sánchez de estar a la altura, los partidos de la oposición, los constitucionalistas, tenemos la obligación de poner encima de la mesa una solución viable, una solución de Estado y, sobre todo, una solución que haga que los españoles, más allá de ideologías, sepan que en este país sí hay una oposición a la altura y que sí que hay una legislatura posible. Según el periódico El Mundo, con lo que pretende Ciudadanos con esto, el periódico El Mundo está muy alineado en este momento con Ciudadanos, muy alineado, lo podéis ver en sus editoriales, en los titulares de portada, en la interpretación que está haciendo, pero según el periódico El Mundo, lo que pretende es traer de regreso al desnortado líder del PSOE a la senda del constitucionalismo. La senda del constitucionalismo, dice este movimiento, para desbloquear la situación, evitar que España quede abocada a las cuartas elecciones generales. Dice, incluye 3 condiciones muy razonables para investir a Pedro Sánchez. Esto según el periódico El Mundo, siempre. Y, en todo caso, Pablo Casado, coincidiendo con el fondo, ha rechazado abstenerse en un comunicado incoherente que arriesga la credibilidad de sus llamamientos a sumar por España, dice el periódico El Mundo. En todo caso, de lo que se trata es de tratar de culpabilizar a Albert Rivera, a Pedro Sánchez del bloqueo político. El hombre del no es no, como ocurrió en 2016. Si entonces se negó a abstenerse ante el único candidato que podía gobernar y su cerrazón le costó al PSOE una implosión traumática, ahora, que es el único candidato, dice, sigue negándose a acordar ninguna contrapartida con nadie para ser investido. Prefiere abocar a los españoles a las urnas en la convicción de que saldrá fortalecido. Esa es la tesis que impone hoy el periódico El Mundo en su portada, porque en efecto Pedro Sánchez ayer respondió a la oferta de Albert Rivera diciendo que las condiciones en todo caso ya se cumplían, que si quiere que se abstenga. Cuando uno escucha la propuesta del señor Rivera no hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan, que es lo que hemos venido pidiendo desde el pasado 28 de abril, que se abstengan. Desde el punto de vista técnico no se les está pidiendo ningún tipo de apoyo al gobierno del Partido Socialista, sino simplemente una abstención, en tanto y cuanto no hay ninguna mayoría alternativa parlamentaria distinta a un gobierno del Partido Socialista. Es evidente que el Gobierno de España garantiza el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la integridad territorial, la soberanía nacional, que cualquier artículo de la Constitución, en este caso el artículo 155, que es el que especifica el señor Rivera, pues evidentemente no habría ningún tipo de duda al respecto. Lo hicimos cuando estábamos en la oposición y lógicamente lo haríamos desde el Gobierno de España. Una situación compleja para un partido socialista que se debate entre aceptar la oferta de Albert Rivera, entre inclinarse hacia Unidas Podemos y una consecuencia. La mirada, la desafección sobre la política que está introduciéndose de forma vertiginosamente peligrosa en la sociedad y en la democracia española. Hoy lo recuerda el periódico El País en portada. El 82% de españoles creen que los políticos solo miran por su interés. Así que todos los partidos, independientemente de la posición que tengan en este momento, pero están sometidos a un
extremado desgaste. Están a un arriesgadísimo desgaste. Ahora veréis que las interpretaciones son muy parecidas en el resto de diarios. Hoy en Público.es, ¿puede mediar el rey para desbloquear la investidura? Porque Rivera y Casado coinciden en que Sánchez debe mover ficha, aunque el Partido Popular ratifica su no, y en esta situación de bloqueo nos encontramos ahora mismo. Bueno, portada del periódico El País, portada del periódico El Mundo, portada del periódico ABC y la portada del periódico La Razón. Si decíamos que alineado está el periódico El Mundo con Ciudadanos, que ya se ha observado durante los últimos meses, de hecho, por eso nos llamaba mucho la atención, esto es una interpretación personal, pero nos llamaba mucho la atención la manera en la que el periódico El Mundo estaba empujando sistemáticamente al PSOE a aceptar las ofertas de Unidas Podemos y descalificaba cada vez que el Partido Socialista se desmarcaba, descalificaba al PSOE y decíamos, qué raro que es lo que estará pretendiendo. Desde luego lo que pretende Ciudadanos es tener un ariete permanente si hay un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, un ariete permanente en el gobierno al que poder golpear. Bueno, ahora entendemos un poquito más las claves de esto. Y mientras tanto, en La Razón, un alineamiento evidente con el PP. Pirueta de Rivera ante la caída de Ciudadanos en los sondeos. Cambia su no a Pedro Sánchez in extremis y ofrece al PP una abstención conjunta y condicionada que deja a Génova con el pie descolocado. Casado esquiva la propuesta, evita hacerse una fotografía juntos, mientras el PSOE pide apoyos pero sin contrapartidas. Dice el líder de Ciudadanos en su rueda de prensa ayer, donde pidió a los socialistas una ruptura del acuerdo en Navarra y una mesa para aplicar el 155 y no subir impuestos. Lo que pasa es que esto es todo el mundo sabe que es una oferta trampa por parte de Albert Rivera, porque no se dan las condiciones para aplicar un 155. Cataluña no está en estas circunstancias en este momento. Los que se dicen constitucionalistas en este momento no están planteando saltarse abiertamente la Constitución cuando tanto se habla de golpe de Estado. De facto, ahora mismo aplicar un 155 en Cataluña, cuando no se reúne ni una sola de las circunstancias. Otra cosa es que, claro, ¿qué es lo que pretende Albert Rivera? Porque con esta oferta, que es la segunda vez que lo hacen esta semana, la semana pasada hizo exactamente lo mismo, ya habló de aplicar el artículo 155 en Cataluña. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Obviamente no puede estar invitando a hacerlo porque no existe marco legal para tomar una medida de ese calado, de esa naturaleza. Eso sí es de facto un golpe de Estado en este momento, que es hurtar la posibilidad de que los ciudadanos puedan acudir a las urnas, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué es lo que está haciendo Albert Rivera? Ya está empezando su campaña electoral. Y como es posible que la sentencia provoque, digamos, alguna reacción más o menos virulenta en el mundo independentista, él ya se ha puesto la venda antes de la herida. Y así puede decir, ¿cómo que no se dan las circunstancias? 2 cortes de carretera, 2 neumáticos incendiados, se dan las circunstancias evidentes para que ocurra eso y promover así, no la aplicación del 155, pero sí haberse manifestado de forma clara y contundente. Es decir, es una aplicación previa, digamos, es futurología electoral marcada por Albert Rivera, cuando todo indica que nos estamos preparando para una dura y larga campaña electoral. Mientras tanto, mientras hace esta oferta, Albert Rivera, hoy ya en La Vanguardia, dice: Sánchez apura, pide a Rivera su abstención sin condiciones, el líder del PSOE rechaza las 3 premisas de Ciudadanos para facilitar la investidura y el presidente llega hoy a su cita con el rey sin apoyos ni de la izquierda ni de la derecha. Pedro Sánchez acude hoy a la Zarzuela para finalizar la ronda de consultas del rey sin contar con apoyos garantizados para esta investidura. Ayer Albert Rivera movió ficha y ofreció abstención a Pedro Sánchez con 3 condiciones: propiciar una mayoría constitucionalista en Navarra, que margine a Bildu, crear una mesa que aborde la posibilidad de aplicar el 155 en Cataluña y reducir impuestos. El líder del PSOE replicó que esas condiciones ya se cumplen, de hecho, y pidió a Rivera su apoyo. Además, en la portada del periódico La Vanguardia, un nuevo ejemplo, una nueva muestra de la forma en la que la política y la propaganda confluyen hoy. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, sobrevoló ayer en helicóptero una de las zonas de Almería que estaban anegadas por la gota fría, mientras continúan las tareas de búsqueda del hombre que desapareció en la localidad alicantina de Dolores, arrastrado por la riada. Y en la fotografía dentro del helicóptero, un Pedro Sánchez con su equipo y también con un miembro del ejército vestido de Darth Vader. Se hacían esta fotografía en el helicóptero. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola.
las riadas hablaremos también con Juan López de Uralde, precisamente porque, en efecto, estamos observando, ya lo decíamos ayer, cómo en los últimos tiempos las lluvias son cada vez más pronunciadas, cómo cada vez es más compleja la situación meteorológica, el cambio climático, el urbanismo, las viviendas en zonas inundables, la mano del ser humano en lugares donde vemos que las consecuencias precisamente de esta construcción desaforada después son fatales cuando ocurren acontecimientos relacionados con el tiempo, con el clima, como los de los últimos días. Tendremos la oportunidad de analizar esto con Juan López de Uralde, cuando el ser humano se pone la máscara del progreso y en realidad está ocultando el rostro de la ambición. Ahora, en unos minutos aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. Pero claro, esto en lo que se refiere a nuestro país, donde, como digo, en pocas horas va a quedar la situación resuelta, o por lo menos vamos a tener una idea más aproximada de lo que está sucediendo entre bambalinas. Pero mientras tanto el mundo es complejísimo y si ponemos en marcha el satélite, si empezamos a recibir las fotografías que nos llega en ese giro planetario que hacemos cada mañana aquí, nos encontramos con una situación cada vez más tensa. Estamos frente a la segunda legislatura de Donald Trump, con la campaña electoral ya, la maquinaria colocada y engrasada y en marcha de cara a esa segunda hipotética investidura de Donald Trump, apoyado por las encuestas. Siempre dicen que la segunda legislatura suele ser la antesala de algún conflicto entre Estados Unidos y algún país. Bueno, pues Donald Trump pone el foco sobre Irán. La situación se intensifica. Dice que Irán podría ser el responsable de los ataques petroleros sauditas. Sabéis que en los últimos días se han producido bombardeos muy importantes en un complejo de refinerías de Arabia Saudí que ha dejado al mercado global del petróleo muy diezmado. Ha pasado prácticamente inadvertido. Un grupo de drones sobrevolaron estas industrias, estas refinerías, los bombardearon y ahora Donald Trump culpa directamente a Irán. I said that we think we know who it was, but I didn't say anybody. But certainly it would look to most like it was Iran, but I did not say it the way you said. Go ahead. Y hay una gran incógnita por saber quién está realmente detrás de ese ataque que, como digo, está afectando a los precios del mercado global del crudo. Se había señalado a las milicias hutís de Yemen, se había señalado a las fuerzas chiíes aliadas de Teherán en Irak. Pues Estados Unidos acusó ayer a Irán directamente de perpetrar ese ataque contra las dos principales refinerías de Arabia Saudí y Washington dijo estar preparado para responder, de acuerdo con Riad, a esa agresión. El precio del petróleo, por su parte, reaccionó con una subida de hasta el 10% y especialmente además demostró lo delicada que es la industria global del petróleo y lo delicada que es, lo difícilmente que se puede proteger. Así que de nuevo tenemos un polo de fricción, de tensión y unas consecuencias que nadie es capaz de ver a esta hora. Washington y Riad amenazan a Irán tras el ataque a la refinería saudí, dice el periódico El País. El petróleo repunta. Si hablábamos de un 10% según La Vanguardia, hasta un 20% en una jornada de nervios en los mercados. Los gobiernos de Washington, dice el periódico El País, señalaron ayer Washington y Riad a Irán por el ataque con drones del sábado contra la mayor refinería saudí. Estados Unidos publicó una serie de imágenes de satélite que a su juicio demuestran la implicación de Teherán y anunció una respuesta. El incidente sacudió los mercados. El petróleo llegó a repuntar al 20% en una subida inédita desde la Primera Guerra del Golfo. La subida se mantuvo entre el 10 y el 15% a lo largo de todo el día y esto introduce nuevas preocupaciones sobre la economía global en un momento en el que se está observando una ralentización económica que ha llegado antes y con más fuerza de lo que se había calculado. Esta desaceleración que está afectando también a España, que está siendo más acusada de lo previsto. Esta es una de las conclusiones de las revisiones periódicas que publicó ayer el INE, porque el PIB creció 2 décimas menos de lo inicialmente calculado. Bueno, pues si a toda esta situación económica global observamos la preocupación por la situación política, por el bloqueo, la extraordinaria preocupación por la situación política global, en fin, no tenemos en absoluto un buen escenario. Bueno, esto
en lo que se refiere a ese polo de fricción con Irán. Pero mientras tanto, otro de los lugares calientes del planeta, Venezuela, está intentando llegar a un acuerdo gobierno y oposición. Maduro anunció ayer un principio de acuerdo con un sector de la oposición. No alcanzaría todavía las proximidades de Guaidó, pero parece que se anuncia algo de, digamos, de conversaciones positivas. Y hemos conversado con todos los sectores de la vida política nacional. Este esfuerzo perseverante ha arrojado un resultado feliz. Y quiero celebrar con todo el país la firma de este acuerdo de convivencia, de entendimiento. Es un paso acertado, necesario, que abre todas las puertas hacia el diálogo por la paz. Así le he mandado decir al gobierno de Noruega. Buenos días, Resistencia. Pues a ver si lo del relato era: hemos tenido que pactar con Ciudadanos y el PP por culpa de Unidas Podemos. Qué malos sois. Igual era ese el relato, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Venga, un abrazo. Hola, Resistencia. No sé si estaréis conmigo, pero esta propuesta de Albert Rivera le acaba de destrozar la estrategia a Pedro Sánchez. Ya no le estaba saliendo muy bien, pero si acepta, se queda en un gobierno en minoría, completamente solo y muy débil, que era la trampa que también le podía haber planteado a Podemos de apoyar por nada, y encima sin que Podemos lo haya apoyado. Y si no lo acepta y vamos a elecciones, ya no tiene manera ninguna de vender el relato de quién ha llevado el país a elecciones. No sé, pero es eso que dicen, ¿no? Que tengas cuidado, que tus deseos se pueden hacer realidad. Yo no sabía nada. Y un día pues vino mi hija y dice: mamá, ¿quieres ir a Argentina? Digo, ¿a la Argentina? ¿Que voy a ir a la Argentina? Dice, sí, dice, con una cosa que estamos... Ascensión Mendieta, la mujer, decía ayer Emilio Silva, presidente para la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, decía Emilio Silva, la mujer que hizo pequeño a este gobierno, una mujer más grande que su propio gobierno. Emilio Silva, muy buenos días. Hola, buenos días. En este país desmemoriado donde... Hoy pensaba, yo fíjate, tenía la ingenuidad ayer cuando conocimos la noticia del fallecimiento de Ascensión Mendieta con 93 años, la mujer que logró que la justicia argentina impulsase la exhumación de los restos de su padre, la primera exhumación con tutela judicial y además internacional en este país, pero qué silencio tan significativo el de los medios de comunicación en España. Yo tenía la ingenua esperanza de que hoy recordasen en su portada a alguien que nos ha dado una lección a todos, ¿no? Bueno, es un paso más en ese camino que han hecho tantas Ascensiones Mendietas para buscar o para autoconstruir la justicia que les han negado a todos los gobiernos, ¿no? Mientras han tenido que escuchar palabras ideales de la transición y de la reconciliación. Y lo que supuso para montones de familias como Ascensión es que han tenido que ser autodidactas de la justicia, ¿no? Y buscar, pues en su caso, volando a miles de kilómetros, como cuando ella cumplió 88 años en ese vuelo a Argentina, buscando lo que no le daban ninguno de los poderes del Estado en España. Pudo recuperar los restos de su padre, estaban en esa fosa común en Guadalajara, de la que ya hablamos aquí en el programa, donde nos invitaste a participar precisamente a acompañar a Ascensión Mendieta en aquella búsqueda. Encontró los restos de su padre, pudo enterrarlos en un cementerio finalmente, ¿no? Bueno, ya había pasado muchos años, porque su historia, como la de miles de familias, es la de gente que fue masacrada por la dictadura, la que le impedían ir al lugar donde estaba enterrado, que pasaron años tirando flores por encima de una tapia, o su madre, la madre de Ascensión, llorando contra esa tapia sin poder acceder a ese lugar, en el que tampoco tenían la certeza de que estuvieran los restos de Timoteo, ¿no? Y en ese sentido, pues se habla mucho de muros, ¿no? Pero también tenemos muchos muros invisibles en esta sociedad, ¿no? Que no pueden ser cruzados por gente que tiene
derechos por haber sufrido un delito tan grave como es una desaparición y que no puede saltar o no puede atravesar todos los obstáculos que le ha puesto la democracia española y sobre todo las élites franquistas para conseguir esa justicia, ¿no? Bueno, Ascensión, la verdad es que una mujer además con aspecto tan frágil, ¿no? Que físicamente, bueno, casi emocionaba por esa fragilidad, ¿no? Pero con una enorme tenacidad, y su familia se fue muriendo y ella fue cogiendo el relevo de todos hasta que ha conseguido que hoy, esta tarde, en el Cementerio Civil de Madrid a las 4:30, y yo aprovecho para invitar a toda la persona que quiera ir a hacerle un pequeño homenaje. Va a ser enterrada con su padre, ¿no? Después de tantas décadas de pelear contra viento y marea. En el Cementerio Civil de la Almudena, esta tarde a las... Sí, 4:30. A las 4:30 de la tarde. Entiendo, ayer vimos un mensaje que publicabas en las redes sociales, decía, claro, ha demostrado ser más grande que su propio gobierno. Bueno, aquí a ella no le ha ayudado ningún gobierno. O sea, ella lleva peleando toda su vida porque tuvo además la desgracia de abrir la puerta de los asesinos de su padre cuando fueron a buscarlo a su casa. O sea, ella tenía 13 años y cuando llamaron a la puerta, pues con toda su inocencia la abrió, preguntaron por su padre y señaló la habitación donde estaba durmiendo la siesta él, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate cómo te debe marcar eso, ¿no? Que de repente lo saquen a rastras de allí y que no lo vuelvas a ver y luego sepas lo que ha ocurrido, ¿no? Y ella, bueno, pues con todas esas adversidades desde que era una niña, pues ha estado peleando por encima de viento y marea. No la ayudó ningún gobierno, no la ayudó la ley de la memoria, no la ayudó ningún juez español. Y cuando tenía una edad, quiero decir los 88 años, que podemos pensar que alguien pues se preocupa por su seguridad física, ¿no? Y casi se dedica a protegerse, pues ella se subió en avión, que yo fui a despedirlos al aeropuerto de Barajas, y esa misma madrugada cumplía 88 años, ¿no? Y bueno, pues se atrevió a hacer el primer vuelo transatlántico de su vida para sentarse delante de una juez argentina y contarle su historia y pedir ayuda, y la consiguió, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo por un lado, de señalar las grandes montañas, la cordillera de impunidad que hay en España, ¿no? Para los franquistas, porque todos ellos han estado muy bien protegidos y no han tenido que irse de este país a buscar nada afuera, como tuvo que irse ella, ¿no? Y bueno, alguien que al final se salió con la suya, ¿no? Y contra todo eso, soportando diputados del PP que hablaban de gente que solo se acordaba de sus padres cuando había dinero para las subvenciones. Bueno, pues lo digo porque la declaración esa de Rafael Hernando se produjo un poco cuando su caso, digamos, que tenía cierto eco, y ella tiró para adelante, y yo recuerdo el día del funeral que ella tenía como una obsesión de si su padre habría muerto pronto, si habría estado horas agonizando, si habría pasado frío la noche que lo dejaron, bueno, tirado, o dejaron su cadáver tirado allí en un lateral del cementerio de Guadalajara. Pensaba mucho en eso, y una mujer que había hablado tanto del tema. Yo recuerdo el día del funeral de su padre, ¿no? Cuando la caja entró en el nicho, ella soltó un grito helado que llevaba ahí décadas, ¿no? Esperando ser gritado. Y bueno, pues este país seguramente debería gritar más, porque gritos como ese significan muchas cosas importantes que mejoran la vida de todos. Pues esta tarde se va a celebrar a aquellas personas que han trabajado y que estáis trabajando tanto por la memoria histórica, por la recuperación de la memoria histórica. Hoy es un día muy triste, un día de luto para todas aquellas personas de bien que han defendido la reparación, la justicia, la memoria durante estos últimos años, y se ha ido una mujer que luchó con 93 años, con 88 cogía ese avión, atravesaba medio planeta para reivindicar fuera lo que la justicia española no estaba siendo capaz ni tenía voluntad de llevar adelante, que era la exhumación y la recuperación de los restos de su padre. Emilio Silva, gracias de corazón, nos vemos esta tarde.
Gracias y abrazos a la Resistencia. Chao. Yo no sabía nada. Y un día, pues, vino mi hija y dice, mamá, ¿quieres ir a Argentina? Digo, ¿a la Argentina? ¿Que voy a ir a la Argentina? Dice, sí, dice, con una cosa que estamos de socios. Digo, pues bueno. Y la jueza se portó muy bien. Una persona buenísima. Que todos se lo tenemos que agradecer a ella. Y la otra también que estaba aquí, esa abogada también. Y nada, hasta ahora, hijo, yo siempre pensando un hueso siquiera de mi padre, que estoy muy contenta porque nadie se había movido, hijo. Hemos sido nosotros los que hemos movido todo esto. Ha sido un crimen matar a tanto obrero, aunque sea por un ideal, hija. No hay derecho a eso. Esta tarde a las 4:30 en el cementerio civil de la Almudena habrá un acto de recuerdo, de reconocimiento, de homenaje a Ascensión Mendieta. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues es en efecto martes. Los martes en el programa abrimos una página siempre para hablar de este gran reto que tenemos por delante, el que la humanidad tiene por delante, el cambio climático, el medio ambiente. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Me he acordado mucho de ti estos días, nos hemos acordado todos, porque con estas lluvias, con esta... Hemos visibilizado clarísimamente digamos, lo extremos que están siendo los polos, ¿no? O sea, ahora cuando llueve, las tormentas son implacables. Cuando hay incendios, los incendios son gigantescos. Había mucho debate en estos días. ¿Cuánto tiene que ver esto con el cambio climático? Desde luego, lo que no era frecuente. A veces pasaba, pero no era frecuente. Es que cada vez parece más frecuente. Sí, efectivamente, ha habido un gran debate que yo creo que es un debate... Bueno, en realidad es un poco fútil porque el cambio climático... Según todas las predicciones, según el panel intergubernamental de cambio climático, esto está dicho y redicho, lo que se espera es una intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Una intensificación y una mayor frecuencia. Esto es válido para los huracanes, por ejemplo, en el Atlántico, o también para el caso nuestro de las gotas frías. Es decir, gotas frías ha habido siempre. Y por lo tanto, es decir, bueno, es un fenómeno debido al cambio climático. Bueno, es un fenómeno que ya existía. Lo que pasa es que efectivamente se ha producido, según todos los informes, con una gravedad sin precedentes. Es decir, nunca había habido una gota fría de esta magnitud, en esta extensión, ¿no? Sí, elementos puntuales de más precipitación en puntos concretos, ¿no? Pero en todo caso, lo que es relevante efectivamente es que en un escenario de cambio climático, es decir, lo que es la nueva normalidad, desgraciadamente, pues nos vamos a enfrentar con esta situación cada vez
con más frecuencia y cada vez con más intensidad. Es decir, va a ocurrir más a menudo y va a ocurrir con más fuerza cada vez por una razón obvia, y es que estos fenómenos están muy relacionados con la temperatura del mar, ¿no? Con la alta temperatura del mar. Entonces, en la medida en que el aumento de las temperaturas hace que el mar esté más caliente, pues hay más energía, digamos, que conforma este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, el cambio climático está ahí, como digo, no tanto como elemento causal, pero sí como intensificador, pero no es el único problema. Hay otras cuestiones que han resaltado muy bien estos días, especialmente la gente de Ecologistas en Acción, y que tiene que ver con el urbanismo. Eso te iba a decir, porque una de las cosas que ha revelado las imágenes que hemos visto, que son absolutamente brutales, una de las cosas que ha revelado es que la mano del hombre sigue siendo excesiva, incontrolada. Hemos visto urbanizaciones en lugares de ribera, en chorreras, en lugares que no imaginábamos que todavía se siguiesen construyendo o se siguiesen permitiendo. Claro, durante mucho tiempo en la cuenca mediterránea, los cauces de los ríos, pues por los cauces de los ríos no corre agua, porque son normalmente rieras que corren solamente en determinadas épocas del año, especialmente ahora con estas grandes lluvias, ¿no? Entonces se ha permitido la construcción de todo tipo de tanto de viviendas como de otro tipo de infraestructuras. Y por otro lado, también es verdad otro fenómeno del que se habla menos, pero que también tiene mucho que ver, que es la destrucción del bosque de ribera, ¿no? Especialmente aguas arriba. Los bosques de ribera son elementos muy importantes para, digamos, la gestión de las riadas. Es decir, en la medida en que el bosque está bien forestado el río o las riberas del río están bien forestadas, eso pues hace que la velocidad del agua se reduzca, disminuya, porque paran ese avance, ¿no? En la mayor parte de los ríos mediterráneos, pues ese bosque de ribera pues se ha perdido, y en muchos casos además se ha encauzado, es decir, se han hecho cauces de hormigón que lo que hacen finalmente es aumentar la velocidad del agua, ¿no? En vez de, porque el agua no tiene nada que le frene, ¿no? Entonces, esto hace que todas esas infraestructuras, los datos de Ecologistas en Acción hablan de que ilegales hay 50.000 viviendas, 50.000, nada menos que 50.000 viviendas en los ríos españoles, ¿no? De hecho, hay un artículo, el artículo 28 del Plan Hidrológico Nacional, que insta al Ministerio de Medio Ambiente a tomar medidas, ¿no? Sin embargo, pues es un elemento sobre el que nadie se atreve a actuar, porque claro, son viviendas, vive gente, y pues finalmente son obstáculos que el río se encuentra. Entonces, en muchos casos no es que el río llegue a las casas, sino que las casas se meten en el río, y entonces cuando ocurre este tipo de fenómenos, lo que hace el agua es recuperar su cauce normal, es decir, el agua busca su cauce, y eso hace que pues muchas de estas construcciones se vean anegadas, ¿no? Entonces esta situación urbanísticamente ilegal hace que este tipo de fenómenos pues tengan impactos mucho más graves sobre las personas, sobre las infraestructuras, y lo vemos muy a menudo, ¿no? Como en muchos casos se arrasan viviendas, pero esas viviendas están donde no deberían estar, y esto también es algo a tener en cuenta. Es decir, que son muchos los elementos que se juntan, que hacen pues que este tipo de situaciones pues sean dramáticas, ¿no? Estuviste aquí la semana pasada. Hemos visto esas imágenes. Yo recuerdo, que además creo que tú eras director de Greenpeace, entonces cuando Greenpeace hizo aquella campaña en la que se veían pues cómo desaparecerían por el efecto del cambio climático playas e incluso parte de algunas provincias españolas, algunos pueblos, algunas ciudades anegadas por el mar. Algunas de las imágenes que hemos visto en televisión estos días recordaban esa campaña. Recuerdo que además fuisteis objeto de todo tipo de acusaciones, de exageración, y viendo las imágenes decía, pues como esto sea la antesala. Pues fíjate qué paradoja, ¿no? Porque realmente, efectivamente, sufrimos una persecución judicial muy fuerte por parte de los vecinos de la Manga del Mar Menor, que nos acusaron de que aquella campaña, pues había tenido un impacto negativo sobre el precio de sus viviendas,
y nos metieron una demanda que nos pedían nada menos que 600 millones de euros de indemnización, ¿no? Y además me la metieron a mí personalmente y fueron unos años bastante duros porque recibíamos burofaxes todos los días en la sede de Greenpeace de vecinos quejándose por nuestra campaña porque eso tenía un impacto negativo sobre el precio de sus viviendas. A mí me pareció muy triste, sobre todo porque uno esperaba que quizá la reacción de esos vecinos fuera en el sentido contrario, en el sentido de vamos a organizarnos para luchar contra el cambio climático, es decir, defender sus viviendas y defender, pues sería luchar contra el cambio climático, no luchar contra aquellos que denunciábamos el cambio climático, ¿no? Pero bueno, esta es la condición humana y así fue. Y bueno, tuvimos un juicio que finalmente ganamos, el juez nos dio la razón, pero fueron unos años duros porque realmente es duro recibir cada día en la oficina burofaxes de gente diciendo que le debes pues 50.000 euros por lo que se ha reducido el precio de su vivienda, ¿no? Y esto digamos que me lleva a una reflexión más profunda y es pues eso, ¿no? Cómo el ser humano muchas veces es incapaz de mirar más allá de sus propias narices y de ver lo que está ocurriendo incluso en su territorio y lo que va a ocurrir, ¿no? Y en vez de hacerle frente al problema, pues tira contra el mensajero que le está diciendo, oye, estáis corriendo un riesgo, ¿no? Ahora cuando vemos todos estos fenómenos, pues bueno, realmente es verdad lo que tú dices, ¿no? Desde luego, a lo mejor no son las mismas imágenes, pero se parecen mucho a lo que se alertaba si seguimos por esta vía, por este camino. Claro, la subida del nivel del mar se va a producir, se está produciendo ya. Es decir, eso es un dato, como dice, es información. No, sí, que no hay que ser geógrafo para darse cuenta de que lo que esté por debajo de esos metros va a quedar anegado. Es información. Entonces, la subida del nivel del mar se está produciendo. De momento son unos milímetros, pero bueno, eso irá aumentando, desgraciadamente, tanto por el aumento de las temperaturas como por el deshielo en Groenlandia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es una realidad que hay que afrontar. Hoy, de hecho, tenemos esta tarde mismo en el Congreso, aparte de todo el tema tenemos la discusión sobre la moción que hemos presentado nosotros sobre la declaración de emergencia climática en España. Sí, porque cuando estuviste aquí la semana pasada ya nos avanzaste que estabais trabajando en eso, que ibais a proponerlo, propusisteis que se declarase la emergencia climática en España, siguiendo a la estela de otros países. Pedro Sánchez recogió el guante, dijo que trabajarían en esa idea si había gobierno. Tenéis esta tarde la discusión. Esta tarde se vota en el Congreso, es decir, que yo creo que sería interesante que el Congreso lo aprobara más allá de cualquier gobierno, ¿no? Porque eso establecería un marco fuera del color político que gobierne. Es decir, si el gobierno aprueba con una amplia mayoría, esperemos, que España debe declarar la emergencia climática, bueno, pues de alguna manera lo que establece es que a partir de ahora todas las políticas deben estar condicionadas por la lucha contra el cambio climático. Yo creo que sería una buena acción en esta legislatura, que promete que va a ser muy corta, pues si por lo menos se consigue esa declaración, pues habremos sacado adelante pues algo relevante, por corta que haya sido la legislatura. Ojalá que salga. Estamos pendientes de ver lo que nos dicen los partidos, sobre todo de la derecha, pero yo espero y confío en que hoy salga adelante esa declaración, porque creo que de la semana pasada que presentamos la interpelación a hoy, pues lo que hemos visto ha sido precisamente las inundaciones en Levante. Es decir, que es que cuando no son las inundaciones son los incendios en Canarias, las olas de calor, son incendios en Galicia. Es decir, que estamos permanentemente en alerta por cuestiones relativas o relacionadas con el cambio climático. Entonces yo creo que no es una exageración esa declaración de emergencia climática, sino que es una constatación de la realidad y una toma de conciencia de que las políticas deben tener en cuenta esta situación. Son horas frenéticas, en todo caso, en el Congreso de los Diputados. Juan López Duralde viene en condición siempre de activista medioambiental. Le conocemos mucho antes de su actividad política. Luego se ha dado esta coyuntura en la vida que nos conecta también en nuestros territorios, y te pongo en un pequeño compromiso, además en estos días en los que tienes un cierto protagonismo porque estás en el equipo negociador de Unidas Podemos y te estás sentando con el gobierno, pero teniendo la oportunidad de preguntar directamente a quienes están sentados en esa negociación, pues no vamos a rehuir nuestra responsabilidad para con los oyentes y te lo vamos a plantear, aunque sea un poco comprometido, y te pido disculpas por eso, pero es parte del trabajo de este programa. Y quedan horas, no sé si minutos, quedan horas para saber
¿En qué se va a concretar esta oferta hecha por Iglesias al Partido Socialista, esa oferta que hizo el Partido Socialista antes de verano, si se concreta en algo nuevo, esa oferta que ha hecho Albert Rivera en las últimas horas? A esta hora, ¿cómo ves tú la fotografía? Esto corremos el riesgo de que quede obsoleto cuando alguien esté escuchando este programa dentro de unas horas, pero ¿cómo ves la foto? Yo soy pesimista. Yo creo que vamos a elecciones, yo creo que ya está todo el pescado vendido, digamos. Creo que nosotros hemos intentado por activa, por pasiva, con llamadas, con mensajes, que el Partido Socialista cediera, que aceptara alguna de nuestras propuestas. Nosotros entendemos que estar en el gobierno es una reclamación justa, es una reclamación legítima y no nos vamos a bajar de esa reclamación, porque entendemos que es la defensa legítima de los votos de nuestros casi 4 millones de votantes. Y el Partido Socialista pues no ha estado ahí. Yo creo, mi percepción es que en ningún momento realmente ha querido un gobierno con nosotros. Creo que ahora el nuevo escenario pues quizás se acerca más a lo que realmente desea el Partido Socialista, que es un pacto con Ciudadanos, y pienso que vamos a elecciones y que en ese nuevo escenario pues ya una vez levantado el veto por parte de Rivera, pues vamos a ver una situación, desgraciadamente, en la cual a mí me parece que por ahí van a ir los tiros. A nosotros tendremos que, bueno, pues claramente levantar la bandera de la demanda de un gobierno que luche por la igualdad, por la justicia social, por la sostenibilidad, pero creo que no va a ser posible en el corto plazo. En el caso de que vayamos a elecciones, ¿tú crees que la gente culpará a Unidas Podemos? Porque la batalla de los relatos parece en el tablero en el que se está jugando. Yo creo que no. Yo tengo la sensación, por lo menos de lo que veo en mi entorno, que la gente tiene muy claro que nosotros lo hemos intentado por activa y por pasiva y que ha sido Pedro Sánchez quien no ha tenido voluntad de pactar con nosotros. Creo, y así lo dicen las encuestas también. Es decir, yo creo que la gente sabe, porque es que hay una cosa que es muy evidente. Si tú quieres conseguir algo, si quieres ser presidente del gobierno, eres tú quien tienes que hacer una oferta que sea atractiva para aquellos que deben votarte, ¿no? No tiene ningún sentido que sea el que debe votarte el que encima te haga la oferta y te haga el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eso se ha visto muy claramente, especialmente en las últimas semanas, en las cuales ha quedado muy claro que Pedro Sánchez no tenía ninguna voluntad de negociar con Unidas Podemos y espero que la gente lo vea. Desde luego nosotros haremos un esfuerzo por explicarlo, por explicar todo lo que ha pasado en estas semanas, por explicar cómo fue el Partido Socialista quien se levantó de la mesa de negociación diciendo que o nos bajábamos de nuestra pretensión de estar en el gobierno o no había negociación. Y todo ha sido así, ha sido realmente muy difícil porque nosotros no hemos percibido esa voluntad en ningún momento. Van a ser horas frenéticas, nadie sabe muy bien, porque se especula mucho, se habla mucho en los oscuros callejones de la corte madrileña. Había quien decía, habrá una oferta de última hora del Partido Socialista rebajando las expectativas, pero inevitable para... Pero muy a última hora ya, porque estamos en la mañana de... Yo no lo veo, porque creo que sí o sí eso requiere de una cierta negociación, aunque sea de unas horas, ¿no? Y bueno, eso no se ha producido a esta hora, entonces... Pues parece que está Otro de las especulaciones de la Corte es qué pasaría si irrumpiese otro partido. En esto hay mucha gente que dice, no, Más Madrid no va a dar ese paso. Se ha dicho mucho en los últimos días, lo daría Íñigo Errejón como número 1 y como Rita Maestre. Íñigo Errejón parece que no, pero está cobrando cada vez más fuerza la posibilidad de que Manuela Carmena se presente por una nueva opción de izquierdas en Madrid, pero se presente a las generales. ¿Qué te parece eso? Pues ojalá que no lo haga, porque yo creo que, en fin, bueno, ya tiene el derecho, desde luego, legítimo a presentarse, pero me parece que la situación va a ser complicada en estas elecciones del 10N. Vamos ante un avance indudable de las posiciones de la derecha y creo que si Manuela se presentara, pues sería una mala noticia, porque sería una nueva división en la izquierda que creo que no traería nada bueno.
Juan López Duralde. Juancho, muchísimas gracias y hablamos la semana que viene. Supongo que no vamos a poder evitar el tema en los próximos días, pero en todo caso, en tu condición de activista, te agradecemos mucho que nos ayudes a comprender un poquito mejor estos retos a los que estamos sometidos. Juancho, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Bueno, seguimos aquí en la cafetera. Sabéis que hay dos agendas. Por una parte, la agenda que nos marcan los grandes medios de comunicación, los tiempos que nos marcan los grandes medios de comunicación, pero hay otra agenda, la agenda de la cafetera, donde vosotros también enviáis los temas, nos hacéis llegar los temas y nos pedís que tengan protagonismo. La agenda de la cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y empezamos la agenda con la información que nos enviabais varias de vosotras que conocíamos a lo largo de este lunes, y es que tenemos un nuevo caso de violencia machista. Un hombre mató a su exmujer, también a su exsuegra y su excuñada en Pontevedra. El hombre fue detenido después de cometer el crimen con arma de fuego delante de sus hijos de 4 y 7 años. De hecho, desde Público.es destacan que una treintena de menores ya han quedado huérfanos por culpa de la violencia machista este año en España, incluidos estos 2 niños de 4 y 7 años. También tenemos que irnos hasta Guatemala, porque nos enviabais la información de una activista medioambiental que ha sido asesinada. La activista Diana Isabel Hernández fue asesinada el sábado en el sur de Guatemala, según informó la ONG Alianza por la Solidaridad. La organización, además, enmarcaba su muerte en la escalada de violencia que sufre el país. Hablaron de que la situación en gran parte de Guatemala es caótica, y además Julio González, del colectivo Madreselva, que trabaja en colaboración con esta organización, dijo que el gobierno ha utilizado la excusa de la muerte de 3 militares para hablar de narcotráfico e imponer, dijo, un estado de sitio que sirve para atacar resistencias, capturar liderazgos y así saquear los recursos, decía. De hecho, reclamaban a las autoridades españolas y europeas que presionen al gobierno de Guatemala para que cumpla escrupulosamente, dijo, la normativa internacional y resuelva el grave problema de tráfico de drogas sin vulnerar los derechos humanos. Y volviendo a España, nos hacíais llegar esa información de que el partido de extrema derecha Vox en el Congreso, a través de su portavoz Iván Espinosa de los Monteros, registró en el Congreso una proposición de ley en la que piden derogar, acabar con la ley de memoria histórica, y de hecho dijeron sobre el franquismo: no se pueden coger 40 años y tirarlos a la basura. Os podéis imaginar la polémica que se ha generado en redes por estas declaraciones, y además en esa batería de preguntas el partido de extrema derecha exige conocer, dijo, cuántas declaraciones de reparación y reconocimiento personal se han solicitado desde la entrada en vigor de esta ley, y también cuántas personas se han beneficiado, dijeron, de las ayudas o cuál es el impacto económico. Todo esto en el marco en el que nos encontramos. Y también nos hacíais llegar esa información que tiene que ver con la expulsión
de personas extranjeras. En España expulsó a 11.384 personas extranjeras en 2018, un 22% más que hace un año. Lo dicen con las cifras en la mano. El informe anual del Defensor del Pueblo afirmaba que se duplicaron las órdenes de expulsión, también que se han aumentado un 243% las devoluciones y que en total se iniciaron 58.549 órdenes de repatriación, de las que se ejecutaron un 19,4%. Es verdad que también destacan que los ingresos en los CIES se redujeron, aunque persisten carencias graves que ya se denunciaron el pasado año, pero nos encontramos con eso mismo, con que se han duplicado las órdenes de expulsión. Y para terminar, terminamos con dos informaciones. Una de ellas es que efectivamente Open Arms cumple 4 años, así lo decían desde su cuenta de Twitter. Son casi 60.000 vidas a salvo y un proyecto Origen que ya camina en Senegal. Cientos de voluntarios, el cariño y el apoyo de miles de personas, decían, lo han hecho posible. Sin embargo, nos encontramos con que Elena Maleno sigue alertando de la situación en la que se encuentran todavía varias personas. Dijo, sigue la búsqueda de una patera desaparecida en la ruta canaria, mientras familiares alertan de otras 2 embarcaciones en Alborán con al menos 126 personas, con la esperanza siempre puesta en encontrarlas sanas y salvas por ese derecho a la vida. Before I drift away, speak to my heart. Se incorpora ya a esta hora Pilar de la Peña. Buenos días, Pai. Hola, buenos días. Ya te dejo conectada porque a esta hora también llega al estudio Alberto San Juan. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. Te pilla despistado. ¿Quieres un café, Alberto San Juan? ¿Quieres un café? Creo que está en marcha. Ah, vale. Está María Galería. Estoy en el programa indicado. Has llegado al sitio adecuado, sí. No he sido previsor porque iba a poner pan también. Mi pan es conocido por ser... Estoy en faceta panadero. ¿Haces pan? Sí. Pero no a mano, ¿eh? Hay que contarlo todo. No entiendo que no puedes crecer haciéndome a mí de menos. No es bueno, no es bonito. Pero no es bonito. la verdad, si además esto lo hemos contado. Pero no por eso está menos mal, o sea, menos bueno. Espérate, porque te voy a contar yo cómo se llamaba a los panaderos, al sindicato de panaderos. Tenían un nombre. Esto me lo contó Mestre, Premio Nacional de Fotografía, un oyente, un amigo de este programa al que queremos muchísimo, que es hijo de panaderos. Y entonces me dijo Mestre que antes tenían, es que no me acuerdo muy bien del nombre, lo tenía por aquí, pero bueno, ya lo buscaré porque el nombre era precioso, era como los príncipes de lo blanco o algo así, que eran los embajadores de lo blanco por la harina. Y entonces estos eran los panaderos. Pero bueno, Alberto San Juan, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. Vaya momento has elegido para venirte. Sí, un día cualquiera, sí, que no pasa nada. Un día en la política no... Te acabas de cruzar con Juan López Duralde cuando bajaba. Y ha estado aquí contándonos de forma bastante pesimista cómo ve la situación y cree que vamos directos a elecciones. Todo tiene que quedar resuelto en las próximas horas, pero que le da la impresión de que volvemos a las urnas otra vez. Pues ya no sé ni qué decir. Bueno, y te voy a preguntar algo todavía más, que venimos avanzando en este programa. ¿Es posible que haya una candidatura con Manuela Carmena de Más País o Más España o pues más bien. Algo? Pues o sea, otra diga? Nueva opción dentro de la izquierda. Pues venga, hala. Es un festival de opciones, reconócelo. Lo que no entiendo es si se critica un modelo personalista de organización, como se dice que es Podemos con Pablo Iglesias a la cabeza, porque la alternativa que se presenta es otro modelo de organización personalista, caso que sería así una candidatura encabezada por Carmena o Errejón. Ese es un problema de fondo que creo que hay que enfrentar, y es cómo construir una organización democrática que trabaje democráticamente por la democracia. Esto, en términos radicales, creo que no está conseguido todavía, y creo que ese es el reto para el espacio de izquierdas en los próximos tiempos. El reto de fondo. La coyuntura actual es lo electoral, que es un ámbito muy pobre, pero desgraciadamente muy determinante para las vidas de todos. Y yo creo que aquí
hay una falsedad primera que pervierte todo el pensamiento al respecto, y es la afirmación: las izquierdas no han alcanzado un pacto, entendiendo por las izquierdas aquellas fuerzas que luchan realmente por poner los derechos humanos por encima de las grandes rentabilidades económicas. Esto no hay dos fuerzas pactando en este sentido. Hay una fuerza que sí podría adjudicársele este adjetivo histórico, izquierdas, que es Unidas Podemos, y hay una fuerza neoliberal que es el PSOE, y que parece haber demostrado en esta ocasión que antes que permitir una fuerza que podría llegar a cometer un sacrilegio tal como bajar la factura de la luz, antes perder la posibilidad de gobernar. Entonces, ese es el verdadero problema. El verdadero problema para la izquierda en este país, o dicho de otra manera, para el cumplimiento riguroso de los derechos humanos básicos, es el PSOE, en mi opinión. Pero a mí me llama la atención porque una buena parte de las bases del PSOE no son así. Para nada. Y se ven los pueblos. Yo ni acabo de de los estar en Aragón, votantes, y ni de la militancia, por supuesto. El militante tradicional de pueblo, aquel que escondió pueblo el y de retrato ciudad. de Pablo Iglesias en el granero antes de la Guerra Civil, que llevan siendo históricamente del Partido Socialista, con el carnet del Partido Socialista o de la UGT conectados. No se puede identificar con ese discurso. En absoluto. Pero bueno, es que cada uno ve las cosas de una manera. Tengo unas personas muy cercanas y muy queridas a mí que creen tanto como yo en la necesidad de basarnos en los derechos humanos para convivir, y votan al PP porque piensan sincera y honestamente que el PP es el que más se acercaría a esto. Pues otros lo piensan del PSOE, además desde una tradición histórica de izquierdas. Pero yo creo que la realidad que nos negamos a atender es que desde Felipe González el PSOE, como el resto de la socialdemocracia europea, se entrega al neoliberalismo, y eso no es compatible en última instancia con los derechos humanos. O sea que el PSOE sigue siendo un partido netamente de izquierda es algo que no soporta un análisis medianamente racional, y es un hecho su aproximación a pues ese modelo económico, laboral. Otra cosa es que tienen un pie colocado en una cierta protección social o en el sistema social público de protección, pero yo diría que incluso una buena parte del PP también, porque tiene esa herencia estatalista del franquismo, que entiende que el Estado tiene que tener esa presencia. O sea, que quiero decir que el abanico, bueno, aunque tengan esa mirada social. Desde luego, cuando el PSOE está en el poder, suele haber avances importantes en el terreno de los derechos civiles. Zapatero aprueba la ley de matrimonio homosexual, que es un hito del que enorgullecerse. Aprueba la ley de dependencia, una ley de memoria histórica a todas luces insuficiente, porque no ha servido ni siquiera para identificar las fosas comunes, pero al menos aborda el tema. Se podría decir que lo frena a la vez, pero en fin, hay ciertas cosas que hace, pero sigue dejando que se desarrollen mecanismos para que las grandes fortunas o los grandes capitales paguen menos impuestos que los demás. Lo decía Antón Losada, lo dice en un vídeo muy claro. Cualquiera de nosotros pagamos muchos más impuestos proporcionalmente que Amancio Ortega. Entonces, eso se lo debe a Amancio Ortega tanto al PP como al PSOE, en la misma medida. Entonces, ese es el problema de fondo. Y aparte, que quiero decir que el PSOE es la cara amable del régimen, la cara progresista, la cara humanista, la cara más amiga de la cultura, la cara bonita del neoliberalismo español, y es más difícil decirle no a una cara bonita. Bueno, Alberto San Juan viene al programa en condición de consejero cultural de este programa, asesor cultural de este programa, director cultural de La Cafetera. Siempre nos recomienda buenas propuestas, siempre tenemos la oportunidad de hablar con él y nos gusta mucho que nos acompañe, que nos visita. Estos días, además, en el Teatro del Barrio, que es este proyecto teatral que impulsó Alberto San Juan con otro grupo de personas y que estaba muy apoyado por los
por los vecinos que siempre presentan propuestas políticas en forma de teatro, propuestas reivindicativas muy valientes y que hacen un recorrido por nuestra historia, por nuestro pasado y cómo se entremezcla y nos ayuda a comprender nuestro presente político. Reestrenan ahora una obra por la que hoy queríamos hablar aquí en la cafetera, porque es Mundo Obrero. Lo que veo es que es desde el 17 de septiembre. Desde el 17 de septiembre, que es hoy, hasta el 29 de septiembre, que es dentro de 14 días. Son 2 semanas en el Teatro del Barrio, todos los días a las 8. Ahí vamos a estar. Las propuestas del Teatro del Barrio siempre son... Aquellos que viven en Madrid o han tenido la oportunidad de acercarse alguna vez lo conocen bien, pero siempre tienen este componente también político y de retrato un poquito del funcionamiento de la sociedad. Mundo Obrero, en concreto, nos hace ver los antecedentes de una familia que se traslada del campo, ¿no? Una pareja del campo. No, en realidad es... digamos que era un intento de fijar la atención en los movimientos populares, las luchas sociales que han hecho progresar la sociedad española en el sentido de la emancipación. Puesto que la historia suele contarse sobre todo el progreso como fruto de grandes acuerdos institucionales entre grandes hombres y solo hombres de Estado, cuando uno se hace el esfuerzo personal de ponerse a leer y empezar a ignorar un poquito menos, pues se da cuenta que normalmente el progreso humano en el sentido de la emancipación es fruto de grandes y muy sacrificados movimientos populares contra poderes autoritarios, y que precisamente los grandes acuerdos institucionales lo que hacen es poner límite a ese movimiento popular en pos de la democracia. Un ejemplo claro creo que es la transición. La transición se cuenta como el acuerdo entre varios hombres de Estado geniales. Y no, la transición de la dictadura a la democracia fue fruto de 20 años de lucha popular sostenida, de finales de los 50 a finales de los 70, donde de forma asamblearia y colectiva, en las fábricas, en los barrios, se construyó el antifranquismo. Y precisamente los acuerdos del 78 lo que vienen es a poner límite, a consolidar la nueva etapa democrática, pero estrechando los límites del impulso democrático popular que venía empujando desde décadas atrás, pienso yo. Entonces, bueno, Mundo Obrero es la historia de 2 enamorados, Luis y Pilar, que se reencarnan como 2 jóvenes enamorados de clase trabajadora en los años 30 del siglo XX, en los años 70 del siglo XX y en la actualidad. Que digamos, creo que ellos son los 3 grandes momentos de conflicto entre el progreso humano y la reacción. La Segunda República, Guerra Civil, dictadura, la transición a la democracia y, por resumirlo, el 15M y el momento actual. Y entonces me dicen que la obra la has escrito tú. La obra la he escrito yo. ¿Y cantas? Canto, sobre todo canta la actriz Lola Botello, pero yo la acompaño con la guitarra y canto algo con ella también. Has llegado al sitio adecuado, porque tenemos una guitarra. Qué maravilla, qué maravilla. Como está por aquí María Galería, le voy a pedir a María Galería que se acerque. Sí, porque yo sé que lo ha hecho en alguna ocasión, es una encerrona, pero digamos es una implosión controlada, o sea, con dinamita colocada en los lugares adecuados. Una encerrona pactada, ¿no? Como la de Rivera y Pedro Sánchez. Pactada. Tiene sentido, además, la canción tiene sentido que lo escuchemos. Lo que yo no sabía es que tú tocabas la guitarra y cantabas, porque yo en las horas en las que te he visto, creo que no te había visto. No, esto, como yo soy hermano de músico de rock y amigo de músicos desde pequeño, siempre he tenido ahí la frustración de no ser músico yo también, y no lo soy, o sea, yo toco y canto en la ducha como casi todo hijo de vecino. Pero en esta ocasión, pues nos atrevimos, gracias a la enorme generosidad de un pedazo de artista como es Santiago Auserón, que compuso 7 canciones originales para la obra, y eso es lo que cantamos. Dale, mira, entra María Galería con la guitarra. No está afinada, ¿eh? ¿Que no? Hombre. Perdona, la he afinado. Bueno, vale, pero tengo una app que me baja. Es que como he llegado tarde...
No me humilles en público. Yo la había dejado bien afinada. Pero lo bonito que es una guitarra. Bueno, tú dale, porque no hay tampoco... No hay prisa. Me la puedo bajar un poquito para no molestar. ¿Le doy? Sí. Esta canción se llama La Calle. Sí. Salgamos a la calle, que la revolución está en el aire. A ver quién se apodera de la calle que es de todos y es de nadie. En su casa, dice el adinerado, se está mucho mejor que en ningún lado. Nosotros lo vemos al revés, ojo al detalle, en ningún sitio como en la calle. Madre mía, el desafine. Bravo, bueno, bien, como aproximación, como primera aproximación no está mal. De todas maneras, está desafinada, pues me baja una app yo para afinarla. Es que nos hemos apuntado, María Galiria y yo, a dar clases de guitarra. Qué bien. Entonces estamos empezando en pero yo creo que sabrán los oyentes... Esto es una cosa... No, tú, de todas formas, confío en que tu espíritu de aceptación sobre la anarquía incluya también el desafine de la guitarra. Me encanta la imperfección. Bueno, esto es La Cafetera. Tenemos que conectar además con Carne Cruda un segundo y seguimos hablando con Alberto San Juan un poquito. Me dice Javier Gallego, macho, que aquí hay un programa que hacer a las 10. Javier Gallego, buenos días. Crudos días, que no me dejan ni empezar el mío. Claro, estoy ahí, esto está siendo un asalto, en condiciones, te vamos distrayendo y entonces vais empezando más tarde. Javier Gallego, ¿qué tal estás? Oye, estoy oyendo por ahí la voz de la risa de Alberto. Claro. Alberto San Juan. Sí. Que pues muy bien. De nosotros lo tuvimos el otro día y lo emitimos este jueves por la mañana, por cierto. Así que sesión doble de Alberto en La Cafetera y Carne Cruda. Claro, como sabíamos que lo habíais tenido, teníamos mucho interés en hablar con él, con esta obra que presentan con Mundo Obrero, pero que sepas que ha sido inspiración gracias a Carne Cruda, en todo caso, Javi. Pues por cierto, te voy a devolver el piropo porque el otro día vi el monólogo de Hannah Gadsby que recomendaste. Te vi que lo tuiteabas, encarecidamente. Sí, muchísimo. Bueno, me emocionó, me reí a carcajadas y luego también lloré en algunos momentos porque creo que tiene una sinceridad y una honestidad de lo que cuenta desgarradora. Nanette, que no sé si lo has visto, Alberto. Nanette es Hannah es una humorista australiana. Está arrasando en Netflix, es una cosa alternativa, pero dicen que ha cambiado el stand-up comedy para siempre porque es muy reivindicativo, muy duro, termina de forma muy dura, empieza como una comedia, pero termina siendo de forma muy dura y es brutal, muy recomendable, como dice Javier. Oye, Javi, no te molesto mucho, que sé que vas ahora para el programa, pero te quiero pedir, como hacemos siempre, un poquito de observación de con qué vais hoy en Carne Cruda, pero también una fotografía de actualidad, porque hoy es el día decisivo para ver si vamos a elecciones. Decía Juan López Duralde, que estaba en el equipo de negociador de Unidas Podemos con el Partido Socialista, y nos decía que veía muy poquitas expectativas de llegar a un acuerdo, que él creía que íbamos a elecciones. ¿Qué te parece la foto de hoy? Pues mira, yo diría que estamos prácticamente en la foto finish de las elecciones. Eso es así, o sea, estamos como a ver quién mete la cabeza antes, y de hecho algunos que ya ven la que se les viene encima, como es el caso de Rivera, han aparecido de su aislamiento y de repente le ofrecen a Sánchez un acuerdo que en realidad es una carta electoral que ha lanzado para empezar la campaña. No hay visos de que esto se solucione. Yo en el artículo que publico hoy en el diario.es digo que las
opciones que tiene Unidas Podemos son todas malas, pero la menos mala me parece en este momento sería pactar un gobierno, una investidura con un programa desde fuera para controlar a Pedro Sánchez así y de esa forma demostrarle a los votantes que es más responsable que el PSOE, que ellos han frenado la posibilidad de elecciones y que, bueno, se puede hacer un gobierno desde la barrera, pero por lo menos han tenido la responsabilidad de evitarnos la cita electoral en noviembre. Creo que, como digo, es la menos mala de las malas opciones que tiene ahora Unidas Podemos, porque Pedro Sánchez es evidente que no va a ceder, porque a él cualquier cosa menos tener a Pablo Iglesias controlando en el gobierno le viene bien. Incluso diría que es el que piensa que ahora mismo saldría favorecido por encima de todos de unas elecciones que yo creo que nos devolverían al momento anterior al ciclo 15M, es decir, al bipartidismo. Creo que fortalecería básicamente a los dos grandes partidos y que saldrían muy perjudicados los dos más pequeños. Así que yo por eso, para evitar ese ciclo que quieren de restauración, creo que Unidas Podemos, sé que no es lo que pensaban ni lo que deseaban, pero que a lo mejor podría tener un gesto de responsabilidad, de altura de miras y salvarnos a todos y apuntarse ese tanto de habernos salvado a todos de ir a las elecciones. Bueno, es la fotografía de hoy. Son especulaciones. Ahora veremos a ver en qué deriva todo esto en las próximas horas. Vamos a despejar la incógnita. Pero, en todo caso, ¿con qué vais vosotros hoy, Javi? Pues mira, con Portugal. Con el gobierno de Jerigonza, la alianza que sí se pudo hacer contra todo pronóstico, después de años, décadas de partidos de izquierda que no se entendían, se consiguió hacer un gobierno, pese a todo un gobierno desde fuera, es decir, el Partido Socialista gobierna en solitario con el apoyo desde fuera de otras dos fuerzas izquierdistas. Bueno, creo que era justo el momento de explicar cómo lo consiguieron ellos y por qué aquí no se consigue. Absolutamente. Ahora lo escuchamos. Javier Gallego, Carne Cruda, gracias, muchísimas gracias, un abrazo. Nada, a vosotros un abrazo muy fuerte de los dos. Bueno, a todos los que estáis ahí también un beso a María, a los oyentes. Portugal, Alberto San Juan. Bueno, a ver, que os vuelvo a abrir el micrófono a todos. Estáis todos con el micro abierto, Pilar, María, por si queréis participar en cualquier momento. En todo caso, 3 momentos, decías, en el mundo obrero hay 3 momentos en la historia en los que se enfrenta la sociedad a los reaccionarios. Ganan los reaccionarios. Bueno, se ganan y se pierden muchas cosas, pero ganar en total y perder en total es muy difícil mientras seguimos vivos y, por tanto, la historia es carne y hueso y es presente. Con lo cual, quiero decir, ¿ha sido derrotado el 15M? No, todavía no, en absoluto. ¿Se ha agotado la fórmula electoral que salió del 15M, es decir, Unidas Podemos? No creo que se haya agotado para nada, hay una potencia, por supuesto, pero la forma de organizarse probablemente sí. Y quizá haya que volver a escuchar lo que demandaba el 15M, que eran organizaciones más democráticas, más horizontales, más participativas. Organizaciones ciudadanas. Hablamos aquí cuando abríamos la temporada con Jason Stanley, el autor de Facha. El libro se ha convertido en un auténtico bestseller en todo el mundo. Cómo el fascismo está volviendo a entrar en la política, en la sociedad. Esa edición de la maravillosa editorial Blackie Books tiene un prólogo de Isaac Rosa que debería adherirse al programa político o cualquier organización de izquierdas, creo yo. Y que lo sitúa en España, y decía Isaac Rosa, algo a lo que se refiere también Jason Stanley, la solución, la gran vacuna contra el auge del fascismo son los sindicatos y las organizaciones de los ciudadanos. O sea, la batalla de los ciudadanos por organizarse de forma conjunta, por agruparse de forma conjunta, da igual asociacionismo vecinal, da igual que sean agrupaciones, asambleas de calle, de barrio, pero quizá por eso siempre han sido combatidas. Ocurrió durante la primera etapa del socialismo, las grandes agrupaciones de vecinos, el movimiento vecinal fue desmantelado completamente, fue desapareciendo. No sé si por acto de inercia de la propia democracia, pero de alguna manera todo ese trabajo que se había hecho para luchar contra el franquismo, toda esa organización, pues poco a poco siendo debilitada, ¿no? Bueno, supongo que cuando llega un partido que se llama obrero y socialista al gobierno, pues hay una relajación, digamos, de la lucha en el ámbito de la sociedad civil, fuera de las instituciones, con la esperanza lógica de que hagan lo que se espera de ellos. Y
Y por otra parte, otra vía de desmantelamiento también es la incorporación de figuras relevantes y dinamizadoras de esos movimientos al organigrama político-empresarial de los partidos. Entonces sí, yo creo que hay que tener cuidado con eso, y por eso quizá uno de los errores de Podemos fue no... Bueno, bastante tenía con construirse como para ocuparse de ayudar a fortalecer los movimientos sociales, porque una opción electoral de izquierdas sin una parte importante de la sociedad fuertemente articulada por sí misma, yo creo que no va a ninguna parte, o va no va lejos. De todas formas, estamos viviendo un tiempo con unos que está viviendo una transformación absolutamente gigantesca. Yo creo que esto nos produce un cierto vértigo, pero nos decía alguien en verano, que lo hemos recordado estos días, Alberto Salesa, un oyente de este programa, nos decía que la manera en la que los pueblos se están vaciando, esa España vaciada, cómo se está la gente volviendo a las ciudades, pero cómo de alguna manera nos dejamos de conocer unos vecinos a otros, estamos mucho más aislados, aunque estamos mucho más acompañados, y por lo tanto toda esa organización ciudadana, en ese caso el Teatro del Barrio es una anomalía, porque hay una buena parte de quienes asisten a las cosas que organizáis en el teatro, que es gente del propio vecindario. Sí, de todo, supongo. Anoche hicimos un ensayo general de Mundo Obrero para reestrenar hoy, porque hace varios meses que no hacíamos la obra, aunque la estrenamos hace un año en el Español, es una producción del Español. Que por cierto, un abrazo enorme a Carme Portacelli, que ha dirigido maravillosamente el teatro en estos años pasados. Y entonces había entre el público pues muchos socios del Teatro del Barrio, mucha gente cercana y tal, y se notó, fue una función así como el público era hincha de entrada. A partir de hoy va a ser un bajón, pero va a ser público normal. Bueno, yo voy a ir hoy, o sea que... a ver si levantas la cancha. Haremos lo posible por animar. Pero en esta relación que se establece, claro, digo, en el Teatro del Barrio sois un polo a reducir, si llega el fundamentalismo y el fanatismo a gobernar algún día, sois un polo a destruir sin ninguna duda, o sea, sois una pequeña trinchera de acción política, pero no es la misma relación la que se establece en las ciudades que en la periferia y en las ciudades dormitorios. Pilar, porque tú, por ejemplo, que lo ves desde el exterior, sin embargo, sí se agrupa mucho en torno a vida cultural, ¿no? O sea, sí tienes más contacto y más relación con los vecinos en aquellas cuestiones relacionadas con la cultura, ¿no? Pues a veces sí que eso une bastante. También, pues lo que comentábamos ayer, ¿no? Los hijos o distintos elementos que de pronto surgen y te hacen relacionarte más con tus vecinos, ya sea por necesidad o por afinidad. Hombre, la cultura también siempre está ahí, incluso en los pequeños pueblos. Yo creo que los cines de verano que ahora acabamos de ver siguen siendo como un pueblo en el que se reúne la gente. Y luego es verdad lo que decía Alberto, ¿no? Como los movimientos vecinales y los movimientos pues sociales muchas veces son los que hacen cambiar las cosas y la necesidad de seguir insistiendo, ¿no? Además también en los pequeños pueblos yo creo que también se ve como las distintas alcaldías pues toman una serie de decisiones a veces sin que los vecinos se impliquen mucho. En cambio, cuando los vecinos se implican, cuando se organizan, cuando se movilizan, cuando se dejan oír, es cuando realmente pasan cosas. Y creo que eso también indica la necesidad de estar comprometidos, de estar movilizados, de estar atentos y de no relajarse. Eso es quizá una de las lecciones, triste lección, pero que nos está dejando toda la actualidad de los últimos meses y casi años, ¿no? Como para realmente conseguir cambios y para conseguir avances en estas cosas es necesario que nos movilicemos todos y que no nos relajemos. Por desgracia, la relajación luego nos pasa factura. Quizás es más fácil hacerse oír en lugares pequeños y es más fácil que puedas empujar el discurso para que las autoridades y las instituciones te terminen escuchando si eres capaz de movilizar al pueblo, ¿no? Pero, Alberto, 3 retratos, 3 fotos, entonces en 3 momentos históricos en esta representación. En momentos históricos, perdón, en las que en la sociedad civil, al margen de los aparatos de poder y de las administraciones, se han creado instituciones propias, instituciones populares democráticas, como pudo ser en los años 20 y 30 la Comisión de Defensa Económica, creada a partir del Sindicato de la Construcción del CNT en Barcelona,
que hizo una huelga que se ocupaba, digamos, de luchar por la vivienda a modo de la PA actual y por otras cuestiones de supervivencia de la clase obrera en Barcelona en los 20 y 30, y que hicieron una exitosa huelga de alquileres en el 31, que hoy serviría muy bien de ejemplo. Dejaron de pagar los alquileres por tener estos un precio que era un robo en sí, y les funcionó. Fue una lucha que tuvo sus conquistas. Entonces, yo creo que ese es el reto de hoy, crear instituciones propias, como en un momento dado, a partir de los sindicatos de inquilinos en Madrid, Barcelona, de la PA, de los colectivos ecologistas, del movimiento feminista, etcétera, etcétera. Pero luego también hablábamos, porque bueno, no sé si has visto la serie de Years and Years. Sí. Pues entre eso y el libro, ¿no? de Facha, así hemos empezado un poco la temporada, un poco catastróficos, pero también un poco anticipándonos a lo que puede venir. Y nos preguntábamos si el ser humano tiene que caer muy bajo para reaccionar, ¿no? Si tenemos que llegar a una situación límite para poder reaccionar, ¿no? Hablas de que hay sindicatos, el sindicato de inquilinos y todo esto, pero el caso es cómo mueves realmente a la masa para que reaccione y exija a sus gobiernos que sean realmente democráticos, ¿no? ¿Tenemos que llegar a una situación límite o podemos confiar en que reaccionaremos antes de que avance tanto la extrema derecha? Bueno, yo creo que hay una parte de la sociedad siempre activa frente a la injusticia y la desigualdad, y creo que hay una conciencia distinta desde la crisis y desde la respuesta popular en España a la crisis, el 15M. Creo que hoy en día se ha roto la idea previa a la crisis de que España era una democracia próspera. Hoy en día está en cuestión ambas ideas. Hasta qué punto es una democracia y desde luego próspera, pues solo para muy poquitos. Entonces, el problema es caer en la resignación o el fatalismo. El decir los mecanismos de poder, de toma de decisión sobre la realidad están tan alejados de nosotros que es imposible tratar de conquistarlos, o no vale de nada, en fin, siempre vamos a perder, lo único que nos queda es la lucha desesperada por la supervivencia personal. Pues esos son los peligros, pero al menos el análisis, yo creo que hay una amplia conciencia de que esto no funciona. Otra cosa son qué hay que hacer frente a eso. Hasta qué punto creemos en soluciones colectivas. Desde luego, soluciones provistas por salvadores de la patria, concebida como se quiera, no hay motivos para seguir confiando en que ningún día vaya a llegar Godot y nos vaya a salvar de nada. Así que o nos salvamos nosotras juntas o no hay nada que hacer, creo yo. Pero claro, construir y mantener activo ese nosotras pues es difícil, pero ahí están los movimientos sociales y las 1000 formas de agruparse en defensa del bien común que existen y estar en marcha. Bueno, pues hay un espacio para la reflexión en esta obra de teatro que se reestrena, Mundo Obrero, en el Teatro del Barrio. Hay muy poquitos días para verla, o sea que hay una oportunidad. Para la reflexión y el cachondeo, como siempre hay cachondeo. Ya te he visto tocar, ya le has echado la culpa al desafino de la guitarra, pero ya he dado por hecho que no tenía que ver con ello. Te voy a decir que es que la guitarra es nueva, porque en una de estas cosas... Ha sido culpa la guitarra. Era una guitarra trampa. No tenía nada que ver que con la vida esa que llevas. Y estas horas que pones guitarras trampa. Que te hemos sacado total, las desafino aposta. Es como a Carne Cruda, que le llamamos al límite de su programa para que vaya ahí. Pues igual. No, está desafinada porque es nueva y me han dicho que hay que afinarla todos los días. Entonces, que la guitarra nueva, las cuerdas no... Hay que cuidar todo. Estoy aprendiendo yo mucho de esto. Sí. Muy bien. Sí. Además, yo soy de estos ciudadanos horribles que me apunto a todo tipo de actividades, me compro el equipo completo y duro un día. Entonces me compro una guitarra pensando que la usaríais los invitados alguna vez. Cuenta lo de la natación. Claro, igual me apunté a natación, me compré un bañador, un gorro de estos de baño que pareces un condón andante y también un MP3 acuático y duré una clase, concretamente. Instalé todas las canciones, me preparé muchísimo y aguanté un largo. O sea, cuando me ahogaba ya decidí suspender las clases. Pues con la guitarra vamos por el mismo camino. Pero no. Habías ido 2 ya. Te habían convencido los oyentes para ir a 2. No, es una broma. He vuelto a ir a la piscina y además llevo mi segunda clase y mi tercera clase
es esta semana. Yo te veo también, hecho un titán, así que... Gracias, tonta, me ves con buenos ojos. Alberto San Juan, gracias de verdad por acercarte. A vosotros. Y muchísimas gracias como siempre por el cariño y por las recomendaciones. Mary, Pai, muchísimas gracias. Mañana más. Gracias. Gracias a vosotras. Mañana volvemos. Mañana ya sabremos un poquito mejor cómo ha ido la tesitura en la que se encuentra este país, que lleva 5 meses de bloqueo. Así que algo parece que si vamos a elecciones o hay algún tipo de acuerdo. La última hora es que Albert Rivera ha pedido a Pedro Sánchez una reunión urgente. Hay un cierto cachondeo en las redes porque lo ha pedido por carta, pero ha pedido una reunión urgente para hablar de la letra pequeña de esa oferta que lanzaba ayer Albert Rivera con un apoyo que estaba supeditado también a la construcción de la aplicación de un nuevo artículo, de un nuevo 155. En fin, veremos a ver. Las próximas horas van a ser frenéticas en todo caso y mañana podremos analizarlas con sosiego, porque esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, hasta mañana, cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.